Ya. ¿Empezamos? Clasificación de quistes y tumores. ¿Me escuchan? Sí, profesora, sí, sí. Ok. Sí, Miss. Ya. Creo que se han quedado en el otro grupo. Por favor, todas deben estar en este grupo. Como ustedes saben, enfermería es un miembro importante del equipo de salud para cuidar, apoyar, orientar a los pacientes con cáncer, ¿no? Entonces, vamos a hacer la clasificación de los quistes y tumores. Quistes. Un quiste se llama un quiste a la acumulación anormal de líquido dentro de un saco o paredes netos. Los quistes pueden formarse de diversas maneras y formas. Cuando el conducto excretorio de una glándula se bloquea y está continuamente secretando, se forma un quiste por retención. Los restos de órganos fetales pueden secretar líquidos que suelen formar un quiste de proporción considerable, especialmente cuando nace en los órganos pélvicos en la mujer. Este se llama quiste epidermoide. La sangre extravasada a los tejidos pueden rodearse de una pared neta y formar un quiste por extravasación. Los quistes pueden estar formados por parásitos, especialmente la tenia, los Escherichia coli o la tenia del perro. Estos quistes, llamados quistes hidiatíricos, suelen ser proporciones considerables por lo regular que se van a encontrar en el hígado. El tratamiento va a ser quirúrgico. Debe extirparse los quistes de todo tipo que sea posible, pues a veces se transforman en neoplasias malignas y suelen infectarse, por lo tanto, necesitan una intervención quirúrgica y un drenaje. Los tumores es una neoplasia o una neoformación tisular en que la multiplicación de las células es progresiva e incontrolable. Según el aspecto del tumor, a simple vista, puede ser descritos como exofílicos, esto es, que crecen lejos de la superficie, que crecen también en las superficies, que pueden ser infiltrantes, o que invadan el tejido desde el comienzo. Los tumores benignos. Miss, un favor, ¿podría ser un poco más lento para ir apuntando, Miss? A ver. Por favor. Los tumores benignos o no cancerosos. Algunos tumores están rodeados de una cápsula neta que persisten localización en el tejido en el que se originaron y causan trastornos al huésped solo por presión en las estructuras adyacentes o por privar de riego sanguíneo normal a los tejidos. Estos tumores, por lo regular, crecen en forma lenta y una vez extirpados, no tienden a reaparecerse. Dichos tumores se llaman benignos no cancerosos. Ahora, los tumores malignos.
Otras neoplasias no están rodeadas de una cápsula, pero crecen invadiendo los tejidos adyacentes. Penetran los vasos sanguíneos, los linfáticos y se extienden rápidamente por ellos. A menudo, estas células tumorales se desprenden y la sangre y la linfa las lleva a otras partes del cuerpo, donde se origina una neoplasia secundaria que conviene buscar en el filtro linfático más cercano, como los que son los ganglios linfáticos. En estos se detiene la célula y comienza a formar un tumor independientemente parecido a una neoplasia original o primario. Por ejemplo, en todo paciente con cáncer de mamas, la axila es examinada cuidadosamente en busca de ganglios linfáticos hipertróficos, pues se sabe que el drenaje linfático de la mama se hace a través de los ganglios linfáticos. Las células tumorales que invaden los vasos sanguíneos son llevados a órganos donde la sangre venosa pasa a través, voy a admitir, Miss, disculpe, ¿está compartiendo pantalla? no, estoy grabando para que Oh. ustedes lo pueden escuchar y hacer su trabajo. ¿Puedo continuar? Sí, Miss. Decíamos, por ello aparecen los tumores secundarios en el pulmón, proveniente del cáncer en la mama o en el hígado. Cuando las células son acarreadas por el sistema venoso portal desde un tumor del abdomen, esta propiedad de dichos tumores se llama metástasis. Y el nuevo tumor o neoplasia secundaria es llamado tumor metastásico. Las células de estos tumores crecen rápidamente y cuando se examina con un microscopio se parecen a su crecimiento rápido a las células del embrión. Invaden los tejidos vecinos en tal forma que es casi imposible eliminar las células tumorales. Por lo tanto, tiende a reaparecer después que ha sido extirpada en la parte principal del tumor. El crecimiento rápido del tumor y sus neoplasias secundarias disminuye la vitalidad del huésped, con el resultado de que hay pérdida rápida de peso, de fuerza, ¿no? Estos tumores sangran fácilmente, lo cual produce pérdida de eritrocitos. Como resultado vamos a tener la anemia. Finalmente, el paciente se adelgaza, presenta una palidez marcada, se debilita y su sombra, su antígeno, su aspecto va a aparecerse o se llama caquexia. El curso de la enfermedad suele terminar con la muerte,
el tumor, que en el comienzo es benigno, puede adquirir características malignas y por esta razón conviene extirpar todos los tumores tan pronto aparezcan. El sistema TNM, en mayúscula, T de T, N y M. Este sistema nos permite diferenciar la lesión primaria y la extensión del ataque en la valoración de las neoplasias. Los criterios específicos modifican este sistema según el sitio de la anatomía. Se emplean estas 3 letras en mayúscula. ¿Por qué decimos T? A ver, T es tumor primario. N, ganglio linfático regional. M, metástasis. Eso significa sistema TNM y lo clasifican TNM. Les estoy aclarando que el T es tumor primario, la N es ganglio linfático y la M metástasis. Esta clasificación tiene subdivisiones, ¿no? Ahí no vamos a entrar, solamente a saber el sistema TNM. Ahora, la clasificación basada en la histología. La neoplasia tiene otras clasificaciones según el tipo del tejido que provenga de cualquier parte de las biopsias del cuerpo. Tenemos 3 tipos de tejidos. 1, endodermo. 2, mesodermo. 3, ectodermo. El endodermo es un tejido del cual se forman las membranas de revestimiento, las mucosas, ¿no? De las vías respiratorias, los tubos gastrointestinales, las vías geniturinarias. El mesodermo es el tejido del que se forman los músculos, los huesos, las aponeurosis y los tejidos conectivos. El ectodermo es el tejido del cual provienen las células cutáneas y las que componen los folículos pilosos, que son las glándulas sudoríparas y todo el sistema nervioso central. Los tejidos en combinados, algunos tumores, se piensa que son originados por trastornos del desarrollo embrionario, que contienen más de los tejidos embrionarios, los que contienen 2 tejidos llamados teratomas y dermoides. No pocas veces se advierten en operaciones del ovario o de los testículos. Pueden aparecer en los huesos, en los músculos, ¿no? En los dientes, todos provenientes del mesodermo. La piel y las glándulas subcutáneas, las cuales se desarrollan del exodermo. Las neoplasias suelen estar compuestas más de un tejido y según esta característica reciben el nombre de fibroadenoma, fibrolipoma, osteosarcoma y así sucesivamente, ¿no?
las frecuencias de las diversas neoplasias malignas, cabe entender la importancia que las neoplasias malignas tienen para los profesionales de la salud, ¿no? Tanto médico como enfermería, si se revisan algunos de los hechos concernientes a las frecuencias que se estima por cáncer, que se produce ocupando el segundo lugar de muerte, ¿no? La causa principal de cáncer. Pues el primero lo tienen las cardiopatías, ¿no? El primer puesto lo tienen los pacientes que fallecen, pues, por cardiopatía. De cada 6 muertos de adultos, más es por el cáncer, ¿no? Por diferentes patologías o etiologías, que se ha estimado, pues, en miles de casos de pacientes con cáncer, que pudieron haberse salvado, ¿no? Por ejemplo, cuando son diagnosticados precozmente, oportunamente, en sus primeros síntomas, ¿no? Como ustedes ya hemos visto en las primeras clases. Y si se busca un tratamiento, pues, tempranamente y precozmente, se puede salvar la vida, ¿no? No llegarían a la muerte. El diseño terapéutico del cáncer, ¿no? Todas las neoplasias malignas producen la muerte en ausencia del tratamiento. En cambio, los tumores benignos pueden convertirse también en malignos sin previo aviso. Por lo tanto, debe entenderse que el sujeto que padece de tumor de cualquier tipo es potencialmente que puede desarrollar esta enfermedad mortal. La cirugía es el método utilizado más a menudo y sin duda más eficaz actualmente disponible para el tratamiento del cáncer, ¿no? A veces extirpan el tumor, indican pues la radioterapia o la quimioterapia o la inmunoterapia o la hormonoterapia, ¿no? La radioterapia es otra modalidad de tratamiento usado con frecuencia que tiene por objetivo destruir las células malignas con daño mínimo al tejido normal circundante. Esta forma de terapéutica ha resultado eficaz, sobre todo en el tratamiento del seminoma testicular o retinoblastoma en niños con enfermedad de Hodgkin a temprana edad. Este cáncer es escamoso del cuello uterino y nasofaríngeo, ¿no? Entonces, esta mortalidad detectado pues tempranamente podemos evitar las muertes, ¿no? Todo, en segundo lugar dice que está el cáncer, en primer lugar es las cardiopatías, ¿no? Y en tercer lugar pues están pues los accidentes por cualquier medio, ¿no? La diabetes, la cirrosis hepática, la arteriosclerosis. Pero el segundo lugar de muerte es el cáncer. Si la localización del tumor es limitada, la cirugía, radioterapia o ambas pueden ser curativas. Ahora bien, cuando esto no es el caso, ¿no? Las modalidades del tratamiento son eficaces, como el objetivo de preparar a nuestros pacientes para una quimioterapia o una inmunoterapia, ¿no? La quimioterapia ha ganado gran popularidad y difusión desde la Segunda Guerra Mundial, cuando se comprobó que ciertos compuestos químicos podrían destruir, inhibir en forma positiva o matar a estas células cancerosas
sin efectos tóxicos inmoderados. Disponemos en la actualidad más de 80 productos químicos para la quimioterapia, clínicamente eficaces, ¿no? En esta modalidad, la terapéutica, forma exclusiva, se ha realizado gran número de curaciones en pacientes con coricarcinomas, linfomas, ¿no? Y se ha podido lograr grandes expectativas en la vida normal de un paciente. La endocrinoterapia es una forma terapéutica que implica la manipulación de concentraciones hormonales a medida que afecta a los tumores de órganos dependientes de hormonas. Esto es, en mamas, en próstata, principalmente, las ventajas, ¿no? En la forma de este tratamiento que va a radicar en la fisiología y relativamente no es tóxica, ¿no? La inmunoterapia, que es una modalidad terapéutica más moderna para el cáncer, aunque todavía se halla en medida de investigación, brinda grandes promesas y tiene mayor interés, ¿no? Esta terapéutica coadyuvante, en el término que se aplica al uso de la combinación de más de formas de tratamiento, por ejemplo, en la terapéutica quirúrgica coadyuvante, en la cirugía que constituye tan solo un paso en un enfoque multidisciplinario que puede incluir también al quimioterapeuta o a la inmunoterapia o a la radioterapia. La cirugía del cáncer. ¿Qué es la cirugía del cáncer? La cirugía del cáncer en la resección quirúrgica del cáncer en su totalidad se considera la terapéutica de elección. Sin embargo, los métodos quirúrgicos pueden efectuarse con una amplia variedad de objetivos. Esto es, con un fin de diagnóstico, profiláctico, curativo, reconstructivo o paliativo. O bien, el objetivo principal puede ser para el alivio del dolor. El diagnóstico. La cirugía diagnóstica suele hacerse para obtener un fragmento de tejido para el estudio de la biopsia, ¿no? Estos tejidos son sometidos a exámenes microscópicos por un patólogo quien prepara para los cortes congelados para dar un diagnóstico. La congelación del tejido en primer término y después de su corte para un examen microscópico, el patólogo podrá examinar con rapidez y señalar las características de la célula. La inclusión del tejido en parafina es un poco más duradera, pero la rebanada del tejido permite una observación más nítida de la célula y puede conservarse por un lapso determinado. La cirugía de diagnóstico puede asimismo adoptar la forma de una laparotomía exploratoria, la cual va a permitir al cirujano determinar visualmente la extensión del cáncer y la probabilidad de su extirpación, pudiendo también ejecutarse endoscópicamente en sus diversas formas para determinaciones visual de la biopsia. Para la exploración quirúrgica debe también definirse el grado, la profundidad de la invasión
inducida por el cáncer. Cuando decimos profiláctica, ¿no? La cirugía profiláctica entrañamente la extirpación de regiones que fácilmente muestran al cáncer si dejaran en el cuerpo. Ejemplo, la extirpación de los tumores pequeños, los más conocidos que se llaman los pólipos, ¿no? Que a menudo crecen en el colon, que pueden descubrirse por una radiografía o un examen o un procedimiento de una sigmoidoscopía, ¿no? Entonces se hace la cirugía profiláctica. La cirugía curativa, ¿no? Con esta cirugía es radical. Se busca extirpar todo el tumor con la menor alteración funcional. Esta operación de extirpar el tumor y los conductos linfáticos que drenan la zona cercana al mismo que se conoce como total o en bloque. Si el cáncer ha enviado metástasis, la cirugía deja de ser curativa. La radical. La cirugía radical, en ocasiones, cuando el cáncer se ha diseminado, puede ser necesario amputar una extremidad o incluso hacer una hemipelvectomía que extrañamente extirpará parte de la pelvis o el miembro inferior. El cáncer interno extenso puede obligar a la exoneración pélvica, que es la extirpación de varios órganos en la zona inferior del abdomen. Estos métodos se consideran como mutilaciones o desfiguradores y se basa solo tomando en consideración la capacidad del paciente para aceptar las pérdidas, ¿no?, que van a sufrir a cambio de salvar su vida. A menudo aparecen los problemas psicológicos a los que deben concederse de prioridad una asistencia general al paciente. La cirugía reconstructiva, este tipo de cirugía puede seguir a la curativa o a la radical y se lleva a cabo con la idea de permitir un mejor retorno de la función en efecto estético más favorable o ambas cosas que pueden ejecutarse en una sola intervención. La cirugía paliativa es un intento de aliviar sus complicaciones, que pueden ser las úlceras, ¿no?, de las vías gastrointestinales, el dolor producido por extensión del tumor, o los nervios adyacentes, el sangrado o la pérdida de elementos nutritivos por el extenso crecimiento del tumor. Por esta razón, la cirugía paliativa puede hacerse en el paciente que mejore su estado y tenga mejor comodidad para un periodo más largo que el que se obtendría si esto no se hiciera. Por ejemplo, en los tumores gástricos o intestinales sangrantes o obstructivos, por lo regular se reseca el tumor a pesar de que el paciente puede tener metástasis hepática. Alivio del dolor. Además de estos intentos de eliminar las complicaciones de los tumores, a veces se emplean otras medidas, especialmente en un esfuerzo por aliviar el dolor. Incluyen
las terapéuticas con rayos X o radios operaciones neurológicas en la médula espinal, en el encéfalo, para interrumpir las vías que llevan la sensación del dolor. El empleo de hormonas en caso de los tumores que reciben estimulación hormonal, por ejemplo, los de mamas, los testículos o la extirpación de las glándulas productoras de hormonas como la hipófisis, las suprarrenales, los ovarios, los testículos. De estos procedimientos puede curar el cáncer, pero si alivian el dolor, en algunos pacientes producen regresión del tumor durante cierto tiempo. La quimioterapia contra el cáncer. La quimioterapia es la esperanza de curación del cáncer. Por medio de estos agentes químicos para la quimioterapia, depende del conocimiento de las diferencias bioquímicas y metabólicas entre las células normales y las neoplasias, que permiten la destrucción de las células tumorales, dejando intacto el tejido sano. Puede decirse, en términos generales, que no se han descubierto medicamentos que curen tumores malignos. Algunos fármacos producen regresión del tumor o sus metástasis. El empleo de estos agentes para la quimioterapia durante la cirugía puede disminuir o retardar la aparición de los tumores metástasis. En algunos pacientes el dolor y en otros síntomas de alivio durante cierto tiempo. Los agentes de la quimioterapia especialmente son útiles cuando la terapeuta de linfomas y leucemias en los tumores difusos, por lo general, no son susceptibles a tratamientos quirúrgicos. En estos cánceres, el uso de los agentes de la quimioterapia pueden prolongar la vida durante muchos años, con remisión, pero nunca con curación. En los tumores sólidos o circunstancias, quizás la masa se haga más pequeña y las úlceras superficiales pueden sanar por un tiempo en algunos tipos de tratamiento. Pueden prescribirse 2 o más drogas sucesivas. La quimioterapia suele utilizarse como terapéutica coadyuvante de la cirugía para prevenir la recurrencia de algunos cánceres. Por desgracia, estos fármacos no pueden diferenciar entre las células de división rápida que son normales y las que son anormales. Como resultado de sus efectos en las células normales susceptibles, pueden aparecer signos y síntomas de intoxicación que constituyen un gran problema para enfermería. Se prescribe la quimioterapia después de haber efectuado varias determinaciones a saber. Agentes polifuncionales de los alquitranes. En los agentes polifuncionales de los alquitranes son la nitrogenada de los polisacáridos, que son ejemplos de los agentes citotóxicos. Estos tóxicos destruyen las células tumorales y las normales. Se piensa que estas células en mitosis, las células tumorales de crecimiento rápido, ¿no?,
son más sensibles a la toxicidad que las células adultas normales y que los tumores de las células bien diferenciadas son menos sensibles a los efectos tóxicos que aquellas compuestos por células menos diferenciadas. Al actuar en la deshidrogenasa nuclear, estos agentes detienen el crecimiento y la división celular. La desventaja principal de la mayor parte de estos fármacos en su efecto destruyen la médula ósea, uno de los principales órganos productores de nuevas células sanguíneas y otras manifestaciones. Los antimetabolitos incluyen los antagonistas del ácido fólico y la purina, que son sustancias sintéticas semejantes a las que nutren la célula normal durante su crecimiento y desarrollo. Sin embargo, difieren bastante en su composición química, de tal forma, aunque los fármacos en composición química pasen al interior de la sustancia celular, la célula no puede usarse, pues la engañan y causan trastornos en la fisiología. Los signos y los síntomas que indican toxicidad son semejantes a los producidos por los agentes del alquitrán. Los antibióticos. Los antibióticos se utilizan en la actualidad en la quimioterapia del cáncer con ciertas drogas como la bleomicina, la dactinomicina, la mitramicina y otros fármacos recientemente descritos, que han revelado con gran eficacia en el cáncer gastrointestinal, cuando se usa la fluoropraxilo y la aribonolocilitosina. Los diversos fármacos, ¿no? Los alcaloides vegetales, son derivados de la pervinina, que son los signos de intoxicación por vinblastina, que se emplea en la enfermedad de Hodgkin, ¿no? Que producen náuseas, vómitos, leucopenia, depilación, generalmente cuando se administra a los niños con leucemia, que puede producir efectos secundarios como leucopenia y trastornos neuromusculares, ¿no? Hasta acá. En el tratamiento de enfermería. El plan de tratamiento debe ser explicado al paciente con toda probabilidad que haya sido sometido a muchas formas de terapéuticas para su enfermedad maligna y requiere, desde luego, un sostén, una comprensión, un refuerzo en su esperanza de vida. Después de la administración de la quimioterapia, suele efectuarse un examen de sangre para comprobar si existe depresión de la médula ósea. Se observa, además, frecuentemente el tejido en el área local en busca de cualquier acción como eritema, edema leve, formación de ampollas, petequias, debemos anotar todo manifestación. El dolor suele plantearse un problema, pero si existe, puede indicarse si es grave al tejido normal, ¿no? La presencia de la dificultad respiratoria es importante. Disponer sin pérdida de tiempo de un equipo para una traqueotomía. Por otra parte, a veces es necesario
aspirar secreciones bucofaríngeas. Se procede asimismo a llevar un registro exacto de entrada y salida de las dietas, de los líquidos, ¿no? Es un balance estricto. Si ocurren lesiones en la boca y problemas de deglución, se debe modificar la dieta de modo que el paciente puede continuar la ingesta de nutrientes adecuados en forma blanda. Están indicados los alimentos blandas, suaves, hiperproteicas, hipercalóricas, que pueden ser necesarios o alimentarlos por sonda nasogástrica, orogástrica o sondas nasoyeyunales. Si es necesario, podemos suspender la infusión temporalmente debido a una caída por debajo de cierto nivel en el número de leucocitos y plaquetas. Procede conservar la permeabilidad del tubo por inyecciones del mismo con soluciones heparinizadas. El cáncer en quien se ha hecho la perfusión aórtica deberá ser observada en busca de signos de malestar, de náuseas, de vómito y de aumento de temperatura y presión arterial, frecuencia cardíaca y pulso. Durante las primeras 48 horas se deben administrar líquidos por vía intravenoso y anotar exactamente el ingreso y el egreso de líquido. El paciente debe ser cambiado frecuentemente de posición, pues fácilmente pueden aparecer las úlceras por decúbito. Estos pacientes necesitan el apoyo emocional. Para aquellos que han sido sometidos a una cirugía, se siguen los principios del cuidado postoperatorio eficaz. Las medidas que debe tomar enfermería es el de conocimiento en la acción esperada por el efecto de las drogas y de los signos de toxicidad, que va a permitir a enfermería valorar las reacciones del paciente frente a los tratamientos. Es sabido que estos signos pueden ocurrir en diferentes intensidades y en distintos pacientes que pueden variar las diferentes drogas. La valoración de la eficacia terapéutica de una droga requiere no solo de conocimientos de acción, sino del efecto anticipado. Es importante saber si en estos efectos serán inmediatos o tardíos. Enfermería debe iniciar sus actividades encaminadas a evitar o reducir al mínimo las reacciones indeseables en la medida de lo posible. Mientras se administran estos agentes de quimioterapia, debe ser observado el paciente, instruido para que avise cualquier signo de molestia o alteración que esté sintiendo. Para calmar las molestias, inducir a un retraso en el metabolismo del tejido, cabe aplicar de inmediato compresas con hielo. Al día siguiente, calor para eliminar que estas células muertas no ocurran necrosis. Puede persistir el dolor durante algunos días debido a la flebitis, pero si hay acción de enfermería en los cuidados, no tendremos estas complicaciones. Las reacciones tóxicas de los medicamentos pueden aparecer inmediatas o post-inmediatas. Cuando digo inmediatas son las 12 horas y post después de las 24 horas.
Enfermería algunas veces tendrá que agudizar, ingeniarse, luchar contra la diversidad de la complejidad del problema con la asistencia que se encuentra al intentar satisfacer sus necesidades básicas. Los efectos secundarios. Debido a que algunas células son muy vulnerables que otras, en las quimioterapias suelen aparecer un signo de síntomas relacionadas con el tubo gastrointestinal. Al saber, son las estomatitis, las náuseas, el vómito, la diarrea. Como resultado, puede peligrar el estado nutricional del paciente y puede afectar al balance líquido electrolito. La depresión de la médula ósea causada por estos fármacos presenta signos clínicos. Todas las células producidas por la médula ósea es como los leucocitos, eritrocitos, las plaquetas que están afectados, por lo que disminuye el número disponible en el cuerpo para hacer frente a las necesidades metabólicas y de alarma. Puede aparecer anemia con tendencia a la hemorragia y disminución de la resistencia a la infección. Se busca los signos de infección, pues los antineoplásicos a menudo hacen que disminuya el número de leucocitos y se practican exámenes de laboratorio para apreciar el recuento de plaquetarias del laboratorio. Debemos también observar en los pacientes el peligro de que haya sangrado, gingivitis, epistasis u otros. Se analizan muestras de orina, heces, en busca de pérdida de sangre. Cuando hay disminución en el número de eritrocitos, existe la posibilidad de que haya anemia. A veces se observa hiperuricemia como consecuencia de la desintegración de gran número de las células tumorales después del uso de las células de los alquitranes y los antimetabolitos. Pero la administración de allopurinol puede prevenir este accidente. La nutrición. La nutrición va a haber náuseas, vómito, anorexia. Pueden representar un peligro para el estado nutricional del paciente. Asimismo, va a haber la depleción de electrolitos y la pérdida de nutrientes necesarios que van a alterar a menudo la función celular en un momento en que son urgentes los requerimientos metabólicos del paciente. Cabe destacar que en estos casos proporcionar diversos tipos de sostén dietético mediante el estudio de preferencia, dietas y administración de suplementos calóricas en pequeñas comidas frecuentes. Puede enfermería estimular al paciente para que mantenga un ingreso dietético adecuado y por otra parte la vigilancia frecuente en el peso que puede revelar cambios debido a la nutrición defectuosa. La higiene bucal. La higiene bucal en estos pacientes que reciben fármacos puede experimentar signos y síntomas notables durante, no siempre hasta que la asistencia se termine. Por ejemplo, si el paciente aparece con inflamación de la mucosa bucal, ¿cómo puedo modificar la forma en que se hace una higiene bucal de manera que la cavidad no vuelva a un sitio de cultivo para las bacterias y que la mucosa inflamada no se lesione en gran grado? La limpieza frecuente de la cavidad bucal con materias suaves, no agresivos, seguidos con recubrimiento refrescante
de la mucosa sería placentera para el paciente y disminuiría la irritación. También serían útiles los enjuagatorios bucales con solución salina tibia cada 4 horas. No se recomienda el zumo de limón ni aceites minerales o de glicerina. Si hay estas sustancias, tienen que cubrir a los microorganismos que se eliminan. Además, disminuyen la secreción de la saliva y cambian su pH en la boca. Cuando un paciente es dado de alta antes de resueltos sus problemas bucales, es importante que enfermería prescriba un programa para una buena higiene de la boca, con un objeto de reducir en forma importante las complicaciones. Como la estomatitis es un efecto secundario de la terapeuta o de la terapeutia, debe adoptar medidas para prevenir molestias adicionales en la boca. Debe prohibirse al paciente la ingesta de comidas picantes que podrían agravar su estado en su boca y proceder también a corregir los desajustes de la dentadura para prevenir irritación. Será también necesario que estos pacientes diluir las bebidas alcohólicas o suprimirlas, el consumo en su totalidad, los cigarrillos, para reducir al mínimo la gravedad de los síntomas bucales. Consideramos la medida útil para evitar las molestias durante las comidas en estos pacientes con dolor de la boca en el uso de lavados bucales o enjuagues con silocaína a la hora de las comidas para anestesiar un poco la cavidad bucal. El estado de la piel. El estado de la piel, como las drogas aneoplásicas, alteran el crecimiento celular y por ende interfieren en la cicatrización de las heridas. Es importante examinar la piel en busca de lesiones de todo tipo y valorar el tono muscular general y la turgencia del tegumento. Las necesidades psicológicas. Las necesidades psicológicas es una necesidad psicosocial, más que afecta a un paciente con cáncer por los agentes de la quimioterapia que sean de detener su imagen corporal, el concepto de sí mismo aceptable como resultado del efecto de estos fármacos con los folículos pilosos. El paciente puede sufrir de alopecia, ¿no?, que es la pérdida del cabello. Quizás quede tan deprimido que se niega a establecer relaciones interpersonales con su entorno, inclusive rechazarse, mirarse a sí mismo. Por ello, enfermería puede ser útil al destacar el aspecto pasajero del problema y el hecho de que volverá a crecer el cabello o usar una peluca puede resolver el problema del paciente. Para disminuir el problema puede usarse bufandas, turbantes, atractivos en vez de pelucas. Sin embargo, esto no es un problema puramente femenino, ¿no? Enfermería debe estar siempre y estar consciente del impacto de la pérdida del cabello que puede tener también el paciente varón. Sin embargo, este caso de nuevo se cuenta con las pelucas atractivas. El conocimiento relativo a los efectos. Diversas drogas antineoplásicas permitirán a enfermería reconocer que ciertas reacciones del paciente con depresión, con malestar, con ira, con furia, puedan ser debidamente tratadas con medicación. El paciente se tranquilizará al saber que tales sentimientos no son psicóticos, que pueden desaparecer
una vez que termine el tratamiento. La actitud. Hablamos de nuevo de la actitud que hablamos anteriormente. Ustedes ya saben qué es la actitud. La actitud, ¿no? Cabe esperar que cierto grado de toxicidad, algunas de estas etapas en el ciclo de la quimioterapia, procede además a recordarse que tiene por objetivo incrementar al máximo los beneficios potenciales de las drogas y minimizar la toxicidad. Por lo tanto, es imperativo ordenar nuestros propios sentimientos hacia este modo de terapeuta y a las molestias que causa. La actitud personal que ella muestre al paciente, a su familia, revierte enormemente una importancia eficaz y dar la calidad en la asistencia que es capaz de brindar al paciente con un trato humanístico. A pesar de estos aspectos negativos de la terapeuta, el cáncer puede experimentar disminución del dolor y mayor sensación de bienestar. Adoptar una actitud más esperanzada y por último vivir más tiempo. La enfermedad continuamente hará esfuerzos conscientes por ampliar su campo de acción para que sea eficaz con su actitud, así como sus conocimientos, sus habilidades, para dar asistencia óptima a estos pacientes que reciben tratamientos para el cáncer. Lo otro más importante para un paciente que está hospitalizado es la unidad donde se encuentra nuestro paciente. El ambiente debe estar limpio, ventilado, ¿no? Con una asistencia óptima para disminuir también las defensas inmunitarias por la quimioterapia. Es un problema importante de enfermería el ambiente. Es responsabilidad de enfermería, debe ser un ambiente aséptico con todas las medidas estrictas de aislamiento, con bioseguridad, por las barreras físicas, profilácticas, ¿no? En todos los ambientes oncológicos que están creados especialmente solamente para los pacientes que sufren esta enfermedad. Poner una barrera en el cual el paciente está bajo de defensa, está deprimido, ¿no? Por lo tanto, está expuesto a contraer cualquier tipo de infección. Entonces, es responsabilidad de enfermería su unidad, que debe ser estéril, ¿no? No es que al ambiente voy a meterlo a un esterilizador, pero si yo pongo todas las precauciones asépticas estrictas, voy a mantener una unidad estéril, limpio, agradable para el paciente. La inmunoterapia contra el cáncer. Cuando hablamos de la inmunoterapia contra el cáncer, en estos años han habido avances que han impulsado la investigación para determinar esta posibilidad clínica de tratar el cáncer. Las pruebas señalan que la inmunidad del huésped es un factor importante en la resistencia del cáncer. Hay estudios recientes que demuestran que el timo es esencial para desarrollar la resistencia del fenómeno inmunológico, incluida la inmunidad a las neoplasias tumorales. El timo es un órgano linfático en la zona antero-superior del mediastino, que produce la hormona timosina. Esta hormona parece participar en la diferenciación de algunas células timodependientes, que son las células T, ¿no? Se piensa que estas células protegen al ser humano de las agresiones neoplásicas diarias. Al identificar estas células cancerosas, también las elimina. Los intentos actuales de la investigación se originan
a estimular los mecanismos de defensa corporal con microorganismos extraños con el fin de estimular la respuesta inmunitaria, especialmente las células T, a que liberan macrófagos, fagocitos y con ello eliminan el tumor. Muchos se desconoce en el complejo del campo de la inmunología. Sin embargo, los investigadores demuestran optimismo en cuanto a la posibilidad de tratar el cáncer. El problema básico ha sido el número pequeño de pacientes estudiados y la falta de testigos, ¿no? El aspecto psicológico frente al paciente con cáncer. El enfoque optimista, debido a que hay muchos tipos de cáncer, más de, no sé, 100 casos de diferentes tipos, ¿no? Que se diagnostican neoplasias malignas, no necesariamente extrañan nuestro pronóstico mortal, como hablábamos. Muchos de estos cánceres son curables, en otras se consigue un estado de curación y se detectan a temprano, ¿no? A temprana edad. En oncología se estima estos términos generales que el paciente tiene derecho a conocer su diagnóstico y a participar en todas las decisiones relativas a su tratamiento. Sin embargo, son muchos factores que proceden a considerar este respecto que serán comentados después. La forma en que el paciente acepta la información de que sufre un cáncer suele depender de su fisiología de vida, de su criterio de vida y muerte. La medida mejor puede ser la consolación espiritual. Enfermería debe hacer todos los arreglos para que el paciente tenga los recursos espirituales que cubran esta necesidad. Una vez establecido el diagnóstico de cáncer de manera eficaz y cómoda de aceptar el mal, es vivir plenamente para el presente. Hacer proyectos para el futuro añade dudas y temores. Planear y vivir cada día según llegue o proporcione medios tangibles de lograr algo. El paciente tiene que tener este criterio, que aún está entre los vivos y tiene la sensación de mayor duración su vida. Lo opuesto, ¿no?, le va a llevar a que el paciente se deprima. La vida a mayor distancia con el tiempo se mira acortada, limitada. Puede ser útil incluso dividir el propio tiempo en periodos de días separados por las visitas, ¿no? De sus familiares, ¿no? Y solamente de repente tiene las visitas del médico, del personal de salud. Entonces el paciente va a tener esta depresión. Es lógico suponernos, ¿no?, esta sensación en estos pacientes, ya que tienen las horas contadas o sus días contados, ¿no?, o la suma diariamente de pesares, ¿no? Esta terapéutica moderna del cáncer, a menudo la cirugía, la radiación, la quimioterapia, la hormonoterapia, producen alteraciones, ¿no?, que pueden desfigurar o mutilar, ¿no?, fácilmente a estos pacientes. Estos problemas creados pueden ser de casi abrumadores, empiezan antes de las intervenciones quirúrgicas, ¿no?, cuando se preguntan mucho, ¿qué habrá? ¿Qué me pasará? ¿Qué me viene después? ¿No? Entonces, estos enfoques, cada persona lo toma de diferente manera. La operación quirúrgica en otros tratamientos del cáncer interrumpen la vida del enfermo, ¿no? Por esta razón, es importante ayudarlo a la adaptación a sus cambios de vida, a la forma que el paciente ha
adopte depende de la importancia que se conceda en su conducta, en sus actitudes, de su imagen, de su yo o de alguna parte corporal que tenga la mutación. El cáncer y el tratamiento oncológico pueden causar graves alteraciones en el proceso de la adaptación, que puede resultar depresivo hasta llegar a una muerte, ¿no? Estos cambios va a haber cambio en su estilo de vida, como ya lo hemos visto. La adaptación necesaria debe empezar desde el momento que al paciente le diagnostiquen el cáncer y que debe aceptar el tratamiento. Hay muchos que no aceptan, ¿no? El paciente que no ha tomado esta parte en la preparación del proceso puede experimentar sentimientos de melancolía acompañados de una sensación de desamparo, impotencia. Esta ansiedad suele hacer que el paciente se oriente a otra persona en busca de ayuda, que ustedes ya saben, ¿no? A veces se pelea con Dios y después entra ya el periodo del proceso de aceptación y negociación, ¿no? En este estado suele el paciente, ¿no? Tener mucha comunicación con el personal de enfermería, la que está más cercana a ellos, ¿no? O con su cuidador, ¿no? Entonces, dar este valor de rehabilitación, de aceptación, ¿no? Darle un trato de trato humano, una comprensión con la seguridad que él necesite. Enfermería está capacitado en este cuidado a los pacientes con cáncer y hospitalizados, ¿no? También lo hacen en casa, ¿no? Pero mayormente estamos hablando en los pacientes que han tenido una cirugía. Para resumir, esta psicología del cáncer de un paciente que enfrenta esta lucha fundamental con seguridad y con su valor personal. Estos problemas pueden ser tratados mejor por los profesionales de la salud. Es una posición que lleva una ventaja que lo va a ayudar para recuperarse, para vencer la depresión, la ansiedad, ¿no? Y poder reiniciar una función normal después de su cirugía o de su quimioterapia. ¿Cuál es la gravedad del pronóstico? ¿Qué pasa en la mente de nuestros pacientes con cáncer? Todos los pacientes que tienen este pronóstico, ustedes ya saben de que ellos lo van a relacionar con la muerte, ¿no? Pero se le debe informar respecto a su enfermedad, su pronóstico, la información detallada de su estado, su estimación de cuándo es el pronóstico, qué tratamiento debe asumir, cómo deben decidir en familia, ¿no? Todo el pronóstico que el paciente debe conocer para tomar una decisión responsable para su tratamiento y curación. En primer lugar, en lo que concierne a la relación de enfermería-paciente o enfermería-familia, podemos decir que cualquier información que debe darse respecto al diagnóstico, esto no es definitivamente establecido. Nunca debemos ser esa persona que proporcione, pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Excepto el médico que le dé su esperanza de vida. Nosotros no. Solamente indicar los cuidados, ¿no? Que sabemos dar, cuidado tras cuidado. Por lo último, todo comentario hecho por enfermería que tenga la perfusión de ser probable, los diagnósticos, los pronósticos, los tratamientos, el ser apego a los planes de cuidado, a las intenciones de la curación del médico, se justifica, ¿no? En esta desorganización que está sufriendo el paciente que está sufriendo cáncer. Quien sufre de esta enfermedad, ¿no? Normalmente todo su mecanismo psicológico de protección está alterado. La índole precisa en estos mecanismos probablemente la difieren con los individuos y las circunstancias
de la conversión de su voluntad de vivir a la aceptación de la idea de morir, incluso el deseo de morir ya puede ser un aspecto de este fenómeno de adaptación psicológica en estos pacientes que están sufriendo este diagnóstico, ¿no? No es frecuente que el personal de salud debe decidir respecto a lo que deben comunicar al paciente. Eso ya lo sabemos, que solamente esta comunicación debe dar el médico tratante, ¿no? Sin embargo, algunos pacientes ocasionalmente persisten, ¿no? Nos preguntan, ¿pero qué opina usted? ¿Qué dice usted como enfermería? ¿No? Lo único que nosotros darle de repente una esperanza de vida, ¿no? Es nuestra obligación moral. En estas circunstancias, el más indicado en dar toda la información es el médico. La experiencia usual a veces nos empuja a decir unas palabras y después tenemos una confrontación, ¿no? La enfermera me dijo, ¿y usted por qué me dice esto, no? Entonces, para evitarnos el dime y diretes, mejor es consultar con su médico para que dé el informe correspondiente. Los factores de estética, todos los tumores faciales suelen ser repulsivos. El cáncer por lo general es muy sensible en cuanto a su aspecto. Desde luego se recomienda cubrir estas lesiones, ¿no? Cabe destacar otros rasgos del paciente para alejar la atención del sitio del tumor, por lo que se puede lograr mediante arreglo personal, adornos atractivos, ¿no? Para mejorar su imagen. Una de las características más desagradables del cáncer en las áreas corporales descubierto, a veces si tienen algún drenaje, el olor fétido, que tarde o temprano aparecen por los tejidos, ¿no? Que tienen, que se infectan. Es preciso conservar limpio al paciente, el ambiente, los apósitos de herida, con frecuencia sacarlos pronto de la habitación, a que tomen sol, al parque, al jardín. Y la ropa de cama deben estar siempre cambiados y limpios, sin arrugas. Eso ya ustedes lo saben, ni hablar. El empleo de compresas absorbentes que pueden ser útiles, ¿no? Cuando hay drenaje. La habitación en que reside nuestro paciente requiere una ventilación, iluminación adecuada. Eso también ya lo saben. A veces es necesario recurrir a desodorantes, aceites esenciales, que también ya lo saben. Por ejemplo, las de geranio, las de eucalipto, las de naranja, ¿no? Que pueden remediar la situación del ambiente. Esos olores que tienen duradero y sean agradables y que agraden, ¿no? El ambiente. Enfermería debe tratar de conservar su actitud, lógicamente, con preparación hacia la muerte también de estos pacientes, ¿no? Desde una vista psicológica, suele que el paciente recurra o desea, ¿no? De repente leer una Biblia, o quiera hacer un testamento, o quiera casarse, ¿no? Lograr lo que algo no ha podido cumplir, escucharlos, ¿no? Para poder apoyarlos, orientarlos y ayudarlos, ¿no? Eso también ya tienen conocimiento. La terapéutica ocupacional y recreativa nos dice pues que nuestros pacientes, ¿no? Debemos, si ellos quieren escuchar música, que escuchen música, si quieren paisajismo, que salgan al jardín, si quieren que le lean un libro, que lean un libro, si quieren mirar televisión, que miren televisión, ¿no? Es una terapéutica ocupacional recreativa. Si el paciente está en su hogar, deben buscarle un mejor ambiente, pintarle el cuarto donde él va a estar permanentemente, un color alegre, vivo, ¿no? Que también ustedes tienen conocimiento ya de eso, ¿no? Y que puedan ayudar a tomar contacto con diversas cosas de su entorno, ¿no? Social, por un concepto global de la asistencia del paciente con cáncer avanzado. Véanse, ustedes ya tienen
incluida la sección que puede iniciarse en los cuidados, ¿no? Muchos hablan de hospicio. ¿Qué es un hospicio? El hospicio anteriormente, ¿no? Se usaba en los siglos 100, creo, el concepto de hospicio, por ejemplo, antes en Gran Bretaña, en Estados Unidos, no se decía hospital, se decía hospicio, ahora se dice hospital, ¿no? Esto va a proporcionar una unidad que sirve solo para la asistencia del paciente con cáncer, como nosotros ya lo tenemos actualmente, el hospital del INEM, que solamente ve cáncer, adultos y niños, ¿no? Es un hospicio, ¿no? Sería como llamarlo hospicio, pero ahora es hospital especializado en cáncer, ¿no? Esta base de asistencia médica que proporcionan comodidad y dedicación a tiempo completo, la suficiente para conservar al paciente y a la familia, ¿no? El hospicio también es donde dan, pues, el tratamiento, la analgesia, ¿no? La satisfacción de los deseos de los pacientes de la mejor manera posible. Cada paciente decide con la ayuda personal si desea, ¿no? Puede ser un sacerdote, puede ser alguien de la iglesia, depende cómo tengan su religión, se respeta. Y si otros terminan en un hospital, se quedarán, no deben quedarse, pues se quedan con el personal de salud y, no terminan solo con la muerte. Ya. Entonces decíamos, esta ayuda del personal de salud, cuando un paciente ya va a fallecer, está pues en un hospital, ¿no? Que antes lo podríamos llamar hospicio, ¿no? Y también estar trabajando con la familia para el periodo del duelo. La asistencia con el paciente con cáncer avanzado, algunos autores afirman que este aspecto es muy importante en el cuidado del paciente, ¿no? Con cáncer avanzado. Enfermería va a ver todos los cambios, ¿no? De estos pacientes, ¿no? Y lo importante que ustedes saben hacer, ¿no? En brindarle comodidad, confort, el abrigo al paciente con cáncer. Durante la asistencia de este estado, urgencia, más frecuente es que enfermería debe anticiparse, ¿no? Por ejemplo, a las hemorragias, a las erosiones, a los drenajes, ¿no? A la necrosis tisular de estos pacientes. Por ejemplo, si yo sé que es un paciente que tiene drenaje, tendré que ponerle pues en la cama anticipadamente soleras, ¿no? De hule y una sábana. Eso también ustedes ya lo saben, ¿no? Debo anticiparme a las hemorragias, ¿no? Que puede presentar mi paciente. Debo prevenir antes de que pasen, ¿no? Debería conservar al paciente quieto en una posición horizontal, semi-Fowler, y debería tener dispuesto cualquier material para tratar si hay choques o hay hemorragia. En la ambulación, muchos hablamos de ambulación, deambulación. Cuando mi paciente necesita caminar, ¿no? Debo apoyarlo porque es un paciente que ha estado postrado por largo tiempo, el cáncer, tiene flacidez muscular, entonces debo buscar un andador, ¿no? Para que así mi paciente pueda caminar, ¿no? El paciente con cáncer, si desea deambular, hay que ayudarlo de repente en el ambiente, en su cuarto, de la medida posible, tomando todas las precauciones, ¿no? Para evitar una caída. Advertir en todo momento que de repente puede permanecer de pie al borde de su cama para inicio y luego salir a otro ambiente o al pasadizo, ¿no? Tomando todas las precauciones para evitar un accidente.
El dolor, sabemos que el dolor, el paciente va a sufrir, el paciente con cáncer va a tener dolor, ¿no? El manejo del dolor es usar sus terapéuticas como está indicado, horario. No se debe perder la frecuencia. Si tiene cada 6, cada 6. Si tiene cada 8 horas la administración de su analgesia, para evitar que mi paciente presenta dolor, ¿no? Usar siempre las drogas que están indicadas por su médico tratante y evitar que sufra el dolor, ¿no? Algún analgésico, de repente cuando tenga adicional, cuando hay mucho dolor, también debe estar prescrito por el médico, no porque a mí me parece, todo debe tener prescrito para yo poder administrarles, ya sea sedación, antidepresivos, tranquilizantes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esto es para que ustedes sepan todos los cuidados que debemos tener. Entonces, de este tema que está grabado, quiero que hagan un trabajo de su organizador, su mapa conceptual, etcétera, etcétera, para que usted entre para el segundo examen que se va a dar el día 16 de diciembre, que sería nuestro último examen escrito. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas, chicas? ¿Están? Sí, profesora, sí estamos. Ok. ¿Alguna pregunta? No, mi. Todo entendido, profesora. Todo claro, ¿no? Ok. Entonces, lo voy a subir Mis esta... profe, ¿Qué dice Norma? sí, mis, está bien, todo claro, señorita. Ok, gracias. Voy a subir clasificación de tumores, que no lo he subido, y voy a subir esta clase para que hagan su trabajo. Por favor, después que lo terminen, lo suben a la plataforma. ¿Cuándo quieren entregar la última fecha? Domingo, Sí, mi. déjenos tiempito, por favor, porque tenemos tareas. ¿Qué dice Milagro? Ah, Miss, que nos deje tiempo, por favor. Tiempo. A ver, Gracias. ¿qué dice Flor? Ok. Profesora, sí, por favor, Miss, nos puede dejar tiempecito, Miss. Lo que pasa es que yo tengo a mi niño que está enfermo y tengo que estar atendiendo porque está mal, está vomitando. Ya, entonces, Mis, Hasta esto miércoles, es como para el profesora, la otra semana. martes de la otra semana, estoy bien, mi. ya, miércoles les voy a dar, hasta el Ya, miércoles miércoles, mucho a mejor. las 00 horas, como ustedes ya saben, 11:59 p.m. del miércoles, lo suben y ahí cierro la plataforma, ¿sí? Sí, profesora, muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Ahora sí tengo un buen día. Ok. No sé si hay alguna pregunta, esto es lo que nos estaba faltando para la segunda, para terminar la clasificación de los tumores. Voy a subir ahorita esos dos temas, la grabación de hoy, porque yo por eso quería grabarlo, porque no iban a poder anotar, es muy amplio, ¿no? Y ustedes lo vuelven a escuchar con tiempo y calmadamente y lo hacen su trabajo, ¿sí? Está bien, mi, muchas gracias. Entonces, el miércoles, que es el miércoles 24, a las 11:59 p.m., última hora o última fecha para subir su trabajo, ¿sí? Entonces, si no hay preguntas, nos vamos hasta la próxima clase. ¿O hay alguna pregunta? No, mis, todo Ok. claro. Todo claro, mil gracias. Muy bien. Voy a revisar cualquier comunicado, por favor, voy a poner en el grupo del WhatsApp de los exámenes, ¿sí? No me manden nada, por favor, yo voy a revisarlo de nuevo minuciosamente y voy a poner los puntos que me faltan y los voy a mandar al grupo, quienes entran para el examen, ¿sí? Sí, profesora, gracias. Cualquier Ok. cosita yo me voy a comunicar con la delegada, con la Norma. Sí, por favor. Gracias. Miss, disculpe, no lo escuché bien. ¿Cuándo Muchas va a tomar gracias. el otro examen, Miss? La otra clase antes de empezar. Miss, Sí, Miss, una preguntita. Solamente se hace un mapa, ¿verdad? sí.
Ah, ya, Miss. Gracias. Como ustedes saben hacerlo ya. Eso ya, Sí, sí, Miss. ustedes ya saben. Gracias. Ujú. Hasta luego, Miss. Cuídese. Chao, chao chicas. Nos Que vemos. tenga buen día, profesora. Un abrazo. Gracias. Cuídese. Chao, José. Cuídate, profesora. Hasta luego, Bendiciones. Miss. Cuídese mucho. buen día, Gracias. Que tenga buen día. Igual manera. Que tenga un Hasta buen día. luego. Hasta luego. Bendiciones, Miss.